que ya está por aquí. Emanuel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a Yuli también. Estoy muy feliz de que nos reúnas. Sí. Yuli, gusto en saludarte. Yuli García, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes y hola Emanuel también. Bueno, Emanuel, ya viste obviamente el documental, la docuserie en la cual tú participas, lo he escrito y lo digo, que me parece que buena parte de la narrativa que se hace ahí no solo descansa en el libro premiado de Jorge Volpi, sino en el tuyo también, en lo que tú investigaste y publicaste en un libro que no tuvo toda la difusión que se merecía por parte de la editorial, pero que ahí está buena parte de las claves de lo que ahora hemos visto. ¿Qué te pareció la docuserie? ¿Qué anotas de entrada como relevante, Emanuel? Primero quiero hacer un comentario sobre tu columna, porque yo cuando llegué a México en 2008, descubrí tu columna y la leía todos los días y pensaba, no, pues para entender este país tengo que leer esto todos los días. Entonces ahora de repente veo que hablas de mi libro en tu columna y me entra como así, me siento como súper intimidada y tengo el síndrome de fan, ¿no? De cómo es que yo hace 14 años pues leía esta columna con dedicación y ahora habla de mí, no puede ser, o sea, pero en fin. A mí me parece, bueno, el documental es excelente. Obviamente, al conocer también cada detalle del caso, pues también me llama la atención las cosas que faltan, las imperfecciones, los pequeños detalles que, en mi opinión, no quedan del todo claros. Por ejemplo, interviene mucho una víctima que se llama, bueno, su esposo Ignacio Abel Figueroa Torres fue secuestrado y asesinado en abril 2005 y es un secuestro que se utilizó mediáticamente contra Florence Cassé y Israel Vallarta. Es grupo de secuestros anteriores, algunos dependen de Eduardo Margolis, otros no, pero se les atribuye a la supuesta banda de los Zodiaco, ¿no? Por eso el 9 de diciembre de 2005 los periodistas que están haciendo la transmisión en vivo, bueno, que participan en el montaje, ellos dicen que es una banda a la que se atribuye 8 secuestros y un asesinato, ¿no? Pero yo creo que en la serie no queda del todo claro que Israel Vallarta y Florence Cassé nunca fueron acusados formalmente de este secuestro y de este asesinato. No es que haya ahí, digamos, una injusticia en el sentido de que, o sea, porque se insinúa que ella fue liberada y no pagó por ese secuestro, pero es que la justicia no la acusó formalmente de ese secuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay así algunas cosas que me saltan a la vista, pero es sencillamente pues, porque yo pasé muchos años estudiando este caso. Te agradezco mucho el comentario que haces sobre mi libro, aunque también pues está este trabajo posterior de Jorge Volpi, ¿no? Evidentemente, pero sí. Es cierto que, bueno, o sea, no es muy modesto decirlo, pero cubro un poco todos los aspectos del caso en mi libro, ¿no? Pero eso, o sea, finalmente gracias al trabajo de Yuli García, ¿no? Sí. Porque si originalmente no hubiera estado ella dentro de Televisa para destapar ese montaje, pues tal vez a la hora de hoy seguiríamos sin saber nada, ¿no? Sí. O bueno, no sé cómo sería la cosa, no podemos hacer ficción a partir de, o sea, retrospectiva, ¿no? Claro. Pero sí hay que hacer un gran homenaje al trabajo de Yuli, es muy importante, yo considero que es un ejemplo, ¿no? De cómo el hecho, por ejemplo, de trabajar en Televisa no exime a uno de su responsabilidad periodística en ese caso, ¿no? O sea, no todos pueden ser, o sea, no podemos ser Pablo Reinas, ¿no? No podemos ser Loretz de Mola, o sea, se puede ser Yuli García, ¿no? Se puede trabajar en Televisa y se puede hacer ese trabajo de denuncia desde dentro del poder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno que también ella aparezca en la serie, ¿no? Gracias, Emanuel. Yuli, ¿qué sucedió por tu cabeza de periodista, el olfato periodístico que te llevó a ir destapando esto y qué sientes ahora? Lo digo con legitimidad y bueno, a veces decimos, bueno, Emanuel dice, a lo mejor no muy modesto, pero es cierto que el trabajo de Emanuel
fue pionero en cuanto a plasmarlo en un libro y organizarlo y sistematizarlo. Y tú, Yuli García, fuiste el ojo, el olfato periodístico que permitió ahondar en este tema. ¿Cómo ves todo lo que se ha desatado, Yuli? Bueno, me causa sorpresa en cierto modo porque sucedió hace más de 15 años, poquito más de 15 años, y que después de tanto tiempo no solamente se siga hablando de las consecuencias que trajo esa primera denuncia, sino también de las verdades que posteriormente se descubrieron, principalmente con el libro de Manuel, pero también de lo que ha sucedido, y creo que lo hablábamos una vez en tu programa, Julio, también lo que ha sucedido con estos personajes, principalmente con los que pertenecían al gobierno. Me refiero a Genaro García Luna. Cuando detienen a Genaro García Luna en Estados Unidos, creo que hay como una señal muy clara de por qué era importante evidenciar el montaje, el contubernio, la corrupción del poder político en este caso y también mediático, porque es ese montaje y esa corrupción y esa situación en particular englobaba otras cosas y acarreaba otro tipo de acciones también deshonestas que hoy estamos viendo cuáles son las consecuencias. Me parece sorpresivo en el sentido de que haya trascendido durante tanto tiempo, pero yo creo que junto con el libro de Jorge Volpi y la serie, ahora creo que es una buena oportunidad para darle la última difusión que merecía este caso y sus consecuencias, porque la verdad es que aunque haya trabajos periodísticos, aunque haya grandes libros, estamos acostumbrados como sociedad, lo que más nos impacta es como la imagen, ¿no? Sí. Y esta información visual que estamos acostumbrados a recibir y con la que nos sentimos muy cómodos. Creo que el documental en ese sentido es, aunque sea después de tantos años, pero llega a poner el contrapeso justo de cómo inició esta historia. Esta historia inicia por el gran poder mediático que tenían las dos televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, y que es a través de la televisión en donde se quiere crear una realidad para lograr un objetivo y manipular a la audiencia. Y por fin, ahora, bueno, en esa época no había Netflix, no había streaming, pero por fin, después de tantos años, algo que es medianamente parecido, que es el poder del streaming y el poder de Netflix, puede decir más verdades sobre este caso y puede abrir los ojos de las personas que creían que la verdad que se habían comprado en esa época era la única verdad que existía, o de personas que no sabían nada del caso y que en este momento se están enterando de toda la situación y que también refleja un montón de injusticias o del sistema judicial mexicano o del debido proceso. Creo que lo que me da mucha satisfacción es que después de tantos años haya llegado un poder equilibrado o con la misma potencia de cómo inició a decir, esta es la verdad, ¿no? No es una verdad que cuente, que sea exclusiva de quienes realizaron el documental. Es una verdad que corresponde a muchas personas durante todos estos años. Y bueno, Manuel y yo en este caso somos dos de esas piezas. Pero sí, la difusión afortunadamente es en los mismos términos en cómo se construyó una mentira. Yuli, para empezar, Yuli y Emanuel, esta es una plática entre periodistas, no es una entrevista así formal y todo el rollo, es una plática entre nosotros, así es que quien quiera preguntarle a cualquiera de los tres cualquier cosa, por favor adelante, interrumpir, comentar, es eso, es una plática. Yuli, ¿cuál fue el punto exacto que tú viste que te hizo, el que tú recuerdas que fue el momento en el que fijaste tu mira periodística en este tema de Cassés Vallarta? Alguna vez leí un libro que hablaba de la intuición y que era analizado este fenómeno de la intuición por psicólogos. Y ellos explicaban que la intuición es un entrenamiento, es decir, la intuición no es algo que viene mágicamente. Es un entrenamiento que tú tienes en una especialidad y que cuando ya estás lo suficientemente entrenado, puedes sacar ese conocimiento y puedes aplicar ese conocimiento a una situación que se presenta como fortuita. Y creo que eso fue lo que me ayudó a mí.
yo empecé a trabajar en televisión a los 17 años, siendo asistente de producción, siendo asistente de dirección, haciendo documentales, después como reportera, y para ese entonces yo tendría aproximadamente 28 años. Entonces creo que ya habían 10 años de ese entrenamiento en donde yo sabía ya perfectamente o podía entender perfectamente cuál era el lenguaje audiovisual, cuál era el lenguaje falso o cómo, digamos, había vivido lo suficiente en medios de comunicación y en el medio de noticias para que mi intuición me dijera esto está mal y esto está bien. Si hubo un momento exacto durante toda esa transmisión, yo no diría que fue al minuto X o al minuto tal, pero sí creo que toda la transmisión, desde que se empieza a promocionar, me parecía muy sospechosa, me parecía, no solamente era lo perfecto, sino también lo conveniente para cada uno de las personas que estaban actuando o que estaban participando. No sé si hoy en día se pudiera hacer, yo estoy un poquito alejada de los medios, pero en esa época no, es decir, uno entra, yo había estado en situaciones un poco peligrosas y tú no sabes en dónde está la cámara, no sabes en dónde está, o te escondes, o si estás con unos secuestradores que supuestamente están armados, no te van a dejar pasar, las autoridades nunca permitían eso. Los policías demasiado tranquilos, demasiado meticulosos, demasiado obedientes. En esas situaciones que son de riesgo, de peligro, pues las cosas tienden al caos. Y hay una línea de tensión entre cada uno de los participantes. Creo que esa línea de tensión no se observaba ahí. Y también para las personas que desde los medios periodísticos, y repito, fueron 2 medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, era como si estuvieran transmitiendo un partido de fútbol, algo mucho más anecdótico y no peligroso. Entonces, en conjunto, todas esas cosas creo que activaron esa intuición de ese entrenamiento que había tenido y me llamaron la atención. Gracias, Julie. Emanuel Stills, llegada del extranjero a instalarte en un México donde la barbarie no era todavía tan fuerte como ahora, pero ya estaba avanzando, había muchos casos, había muchos ejemplos de abusos, de impunidad, de cobertura del poder a los que querían mantener a salvo de la justicia. ¿Por qué te llamó la atención este caso específicamente, habiendo, pues a lo mejor no tantos tan notables en términos de la difusión en las televisoras, pero sí había muchos otros casos? ¿Por qué te llamó la atención Emanuel? La verdad, Julio, inicialmente no me llamó la atención este caso. O sea, no lo platiqué con otras corresponsales, pero cuando llegué a México en 2008, el tema estaba muy enfocado en el conflicto interior en el cartel de Sinaloa y la violencia en varios puntos del país. Y apenas me di cuenta de la primera sentencia que recibió Florence Cassé en 2008, a 96 años. Y fue realmente un poco después que empecé a trabajar como corresponsal del periódico Liberación, y ya en 2009 me platicaba cada vez más Andiña de este caso. Ella ya había ido a ver Florence Cassé y ya pues había visto que había algunos periodistas en México, me refiero en particular a la revista Proceso, pero también Anabel Hernández estaba siguiendo el caso. Y bueno, empezamos a hablar todas, ¿no? Y a desmenuzar un poco lo que sabíamos del caso, y luego, pues, yo pude entrevistar a Florence Cassé en la cárcel. Inmediatamente me llamó muchísimo la atención su actitud, lo que decía, la manera en que se defendía, ¿no? O sea, es como, no sé, había como una especie de inocencia natural que se percibía, ¿no? O sea, una persona culpable no se habría defendido así. Ahí, de nuevo, yo creo que es un poco una cuestión de intuición, ¿no? Y ver todo lo raro que emanaba de este caso, ¿no? Entonces, amigos periodistas mexicanos que me explicaban a la vez el contexto del país, y yo descubriendo este caso, y a través de este caso descubriendo, desgraciadamente, cómo funciona la justicia en México, ¿no? Y muchas cosas en México las
O sea, este caso me enseñó mucho finalmente, ¿no? Porque por este caso pues empecé a ir a las cárceles, por este caso empecé a entrevistar víctimas de tortura, de violaciones de derechos humanos, entonces fue como mi entrada también en el país, pero confieso que no me llamó la atención, que yo tenía esta mirada que era muy generalizada en la opinión pública, de que era una francesa que se había metido en problemas y que tenía que pagar por eso. Yo tenía también mis prejuicios, ¿no? Pero sin haber investigado, no es que los expresaba públicamente, porque pues no había investigado. Y entonces, pues, la manera en que me acerqué a esa investigación fue también un poco desde los prejuicios, ¿no? O sea, yo entiendo, ahora veo las reacciones encontradas a la serie, como las hubo también un poco con mi libro, aunque como bien dices, pues fue bastante discreto, porque no fue bien distribuido mi libro, pero las hubo también cuando salió el libro de Jorge Volpi. También hay que mencionar el libro de José Reveles, que es muy importante sobre este caso, que por un lado la gente que lo lee atentamente o ve con atención la serie se queda impactada, ¿no? Con pues, lo que no se sabía de este caso, lo que no es tan conocido, porque yo sostengo que es un caso a la vez conocido y muy desconocido, porque todo el mundo lo conoce muy superficialmente, pero finalmente todo el mundo opina, ¿no? O sea, sobran opiniones y falta información profunda sobre este caso. Y con eso perdí el hilo de lo que iba a decir, porque estaba hablando de que, sí, pues que todo el mundo opinaba de este caso, pero no sé, no, ¿sabes qué, Julio? Te decías que podíamos preguntar, y yo te quería preguntar finalmente, porque no lo sé, ¿tú qué pensaste cuando viste? Yo no estaba en México en 2005, pero tú cuando viste estas imágenes, como Yuli, ¿también percibiste que había algo raro? Sí, a mí también, desde luego, no sé, pero visualmente el momento de la presión en el cuello, la manera como tienen a un detenido para que declare ante las cámaras, que además, Julia y Manuel, en muchos estados y en muchos casos suele suceder eso, donde los policías, los jefes policíacos, presentan a los presuntos delincuentes o los acusados bajo la amenaza de lo que tienen que decir y con la presencia intimidante o bien con la presión, la mano cercana, advirtiéndole lo que probablemente, diría yo casi seguramente, les va a pasar cuando apaguen la cámara de televisión, se apague el micrófono y quede ya el acusado, el presunto delincuente, a merced de los mismos procedimientos de tortura, que además, Julie y Emanuel, pues es la historia cotidiana de nuestro país. No se puede decir que ha desaparecido la tortura. Son los mecanismos tradicionales mediante los cuales sigue funcionando las policías estatales y parte del organismo federal también. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, sí, claro que ve uno esta, y luego, pues la verdad es que, y bueno, ahí Julie nos puede ayudar un poquito más con su comentario, pero el trabajo periodístico en las televisiones durante mucho tiempo se mantuvo bajo un control absoluto porque sabía los gobiernos en turno que son mecanismos de tal poder de difusión de imagen y de contenido que no los puedes tener en una libertad de que digan lo que hagan. Julie, que ha vivido mucho en todos estos entretelones de los medios mexicanos, es decir, como trabajadora en los medios mexicanos, en televisión de CNI 40, que trató de hacer cambios, que trató de tener una postura diferente. Sí. Luego en medios de comunicación, donde la propia Julie supo lo que es la orden de no publicar o de manejar las cosas de cierta manera, pues entonces uno está acostumbrado a veces a ver en Televisa y en Televisión Azteca las cosas y pensar lo contrario de lo que te están diciendo y lo que te están mostrando. ¿Cómo ha ido la evolución, Julie? ¿Cómo has visto la evolución de los grandes canales de televisión abierta desde aquel momento del montaje que se hizo evidente hasta la fecha, Julie? Yo creo que qué bueno que tocamos ese tema, porque ayer justamente estaba pensando en una frase de Emilio Azcárraga, papá. Tú la recordarás, Julio, perfectamente, que decía: soy un soldado del PRI, ¿no? Y esto está en la biografía que hicieron dos grandes periodistas, no recuerdo ahorita sus nombres, pero ellos recuerdan eso, y es una frase además muy conocida por el común de la gente. Y yo creo que esa
tipo de posición, más en una época donde las redes no tenían el poder ni la importancia que tienen hoy en día. Yo creo que las redes, aunque se puedan manipular, aunque tengan bots, sí dan un poco más de equilibrio a la realidad. Y se pueden contar otras verdades. Y a veces esas otras verdades permean en la verdad que se ha construido, pero y tiene oportunidad de cambiarse. Pero en una época donde eso no ocurría, tampoco, digamos, tenía tanta fuerza las dos televisoras como lo tenían en los años 80 o como lo tenían a partir del entretenimiento con las telenovelas. Pero sí era una fuerza todavía muy importante. Y yo creo que es esta postura de los medios de comunicación se permeaba de arriba hacia abajo en todas las demás personas. Es decir, cuando tú trabajas en un lugar que es una de las dos, cuando trabajas en cualquiera de las dos cadenas más grandes de televisión de un país, pero que al mismo tiempo son las más grandes de Latinoamérica, observas un comportamiento muy, ¿cómo decirlo? Muy domesticado, ¿no? Sin querer decir con esto que no hay gente que de verdad puede tener una opinión, que quiere hacer las cosas distintas, que se pueden hacer cosas buenas. Por supuesto, todo esto es posible y ha sido posible. Pero, sin embargo, creo que el precio de estar en estos lugares es justamente domesticar una forma de trabajo y domesticar un poder que funciona para todos. Y creo que aquí lo importante es reconocer a los medios de comunicación no como un contrapeso del poder, que es como se deben manejar siempre, sino como un negocio familiar o de amigos, y que tienen la posibilidad de cumplir junto con la autoridad ciertos objetivos a través de la manipulación de la audiencia. Vas persiguiendo un interés, llegas a ese interés, y eso desafortunadamente no es algo que suceda solamente en las grandes televisoras. También en los pequeños medios de comunicación o en las televisoras locales pasa eso. Y entonces creo que lo importante es ver que a través de estos años y a través de probablemente de los años 80, este poder es lo que refleja esto, es un contubernio de poderes. El poder no es solamente el presidente, el poder no es solamente la política. El poder existe en los empresarios, el poder existe en los medios de comunicación, el poder existe en el conductor, el poder existe en el reportero, también existe en un productor de televisión, que son personajes que pasan desapercibidos, pero que ahí están. Yo creo que si después, creo que también como sociedades hemos perdonado mucho esos poderes de los medios de comunicación y en particular de la televisión, porque la televisión nos ha dado a cambio muchas cosas, entre otras entretenimiento, que también es necesario para sociedades como las nuestras, las latinoamericanas. Por eso le apuestan menos a la cultura y más al entretenimiento. Pero no se los hemos cobrado como debe ser. Yo pienso que mientras las televisoras y cualquier medio de comunicación, estoy hablando incluso de una página de internet, reciban dinero del gobierno, nunca vamos a tener medios de comunicación completamente libres. Los ejercicios que hoy se hacen a través de redes sociales o de YouTube o de otras redes, creo que son mucho más honestos, pero también algunos guardan ciertos intereses y entonces lo que se está haciendo es de un interés muy grande y muy poderoso, se está pasando a un interés muy particular. Pero bueno, si uno ya conoce de antemano estas posiciones, es más fácil ver o es más fácil leer lo que ciertos medios de comunicación están transmitiendo y las realidades que están contando. Pero mientras sean negocios familiares, mientras no se valore que como periodista trabajas con un valor que es público y ese valor se llama información y no le des a esa información la importancia y la separes de cualquier manipulación o de cualquier vulnerabilidad de corrupción que pueda tener, difícilmente vamos a tener noticias que son noticias y no mentiras construidas. Gracias, Julie. El libro que mencionaste, ya lo buscamos aquí, Adriana Buentello y Andrés Ramírez nos hacen el favor de ponerlo aquí, de Claudia Fernández y Andreu Paxman, El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, en una edición del 20º aniversario. Es el libro al que te referías ahorita, Julie. Emanuel, ¿qué tanto, te iba a decir,
Y el tigre de esta historia, Eduardo Margolis, el empresario judío y protector o inductor de protección para la comunidad judía, ¿en qué quedó? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de él? ¿Hubo algún tipo de indagación judicial, de búsqueda de conexiones con este tema? ¿Qué sabes sobre eso, Manuel? Lo último que sé sobre eso es lo que veo en el documental. Sí, Me resulta, es fuerte, ¿no? Uh-huh. Es que es muy interesante ver la seguridad en su intimidad que tiene todavía, ¿no? O sea, la certeza que tiene de que no tiene que rendir cuentas, o sea, la libertad con la que habla, ¿no? Es cierto que habla en las sombras, no se ve su rostro y eso, pero o sea, sabe que es Eduardo Margolis y sin ninguna vergüenza, pues dice, pues yo si me hubiera molestado Sebastián Caseo, si me hubiera molestado Israel Vallarta, pues estaría muerto, ya lo habría matado, ¿no? O sea, es como que banaliza totalmente lo que fue su papel en esa historia también. Él admite, bueno, esto ya había sido publicado en Proceso, ¿no? La llamada que tuvo con Florence Caseo, donde admitía que él efectivamente había pedido esa denuncia, ¿no? No ha pasado absolutamente nada, sigue siendo el empresario poderoso, ha perdido ciertas conexiones con el poder, con la detención de Genaro García Luna y Luis Carnás Palomino, pero supongo que tiene otras. La verdad, yo no estoy investigando mucho a Eduardo Margolis, espero que otros lo hagan también, ¿no? O sea, no sea la única, en este caso, porque pues la entrevista que tuvimos con él en 2009 con mis compañeras Leonor Mayo y Ann Viñá, pues nos dejó algunas cosas claras sobre la extensión del poder que tenía, ¿no? Y la libertad con la que se podía expresar. Y ahí pues no tiene ningún problema en aparecer como él, aunque lo niega, ¿no? Porque luego dice muchas cosas contradictorias, niega haber sido él que solicitó esa detención como venganza personal, pero por otro lado también le dice a Florence, pues sí, yo iba tras los Vallarta y yo pues pedí que los detuvieran, ¿no? Con una historia inverosímil donde supuestamente él fue a buscar los vehículos que tenía Sebastián Casé y los tenía en el taller mecánico de René Vallarta, cosa que no es cierto. Y ahí dice Margolis que al entrar en ese lugar se dio cuenta de que eran los Vallarta una banda de secuestradores. ¿No? O sea, una historia completamente inverosímil, pero como las decenas de historias que cuenta Eduardo Margolis, que todas se contradicen y no tiene sentido, ¿no? Pero él sigue siendo muy seguro de su poder, obviamente no hay ninguna indagación en su contra, él presume en esa entrevista que tuvimos con él, presumía haber sido él que también había solucionado, entre comillas, el caso Wallace, ¿no? O sea, ya no, Isabel Wallace, aunque es mi amiga, pues ella dice que se presenta como se burlaba un poco de ella, ¿no? Se presenta como la mamá que hizo justicia por su hijo, buscó a los secuestradores, pero todo eso lo dice yo. De alguna manera también confiesa el montaje del caso, en el caso Wallace, ¿no? Pero no, no hay ninguna consecuencia para él. Y lo que quería agregar también, que me parecía importante, es en cuanto al poder o sea, en cuanto a digamos, la manera en que los medios se apresuran en siempre defender al poder, ¿no? O sea, a partir del montaje que descubre Yuli, la reacción de los medios no es realmente de transparentar estos hechos y de exhibir ese montaje y de sacar las conclusiones de este montaje, ¿no? Más bien se apresuran a hacer como una especie de trabajo de encubrir el propio montaje, o sea, o de decir, bueno, bien, fue un montaje, fuimos engañados por las autoridades, pero son secuestradores, ¿no? Y hasta todavía enquistados en ese tema, ¿no? En ese malentendido, porque yo no tengo la duda, y ahí yo veo muchas de estas reacciones encontradas a la serie
como se ha jugado mucho con las emociones, ¿no? Y lo que decía Yuli, pues los medios apuestan por el entretenimiento y ahí se ve claramente en ese montaje, y pues, por ejemplo, pienso en el momento en que Pablo Reina entrevista a Ezequiel, la víctima, que le dice, sí, me iban a cortar el dedo, y se percibe como esta excitación morbosa por parte de Pablo Reina, que dice, ay, le iban a cortar el dedo y eso, ¿no? O sea, como juegan mucho con esas emociones, pues ahora se traslada un poco eso a la serie también. Y si bien hay muchas personas que dicen, bueno, es espantoso, descubro el caso, hay otras también que dicen, no, pero son secuestradores, ¿cómo es que una serie los defiende, no? Porque se ha hecho, o sea, lo que ha hecho lo que han hecho las autoridades es instrumentalizar el dolor de los mexicanos con el tema del secuestro, ¿no? Y eso es terrible, eso sigue siendo, eso me entristece todavía. Y también el caso de Michelle, ¿no? De la viuda de Ignacio Abel, que aparece en la serie y está convencida de que son culpables. ¿Por qué la han manipulado? ¿Por qué la han hecho creer? Pero ¿qué justicia hay para su esposo? Ninguna. No han sido acusados, ¿no? Entonces los medios no han sacado las consecuencias del trabajo que hizo Yuli, no lo han retomado, ¿no? Como tampoco han retomado el trabajo que hicimos en ese momento, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años después que hice yo, eso es muy triste. Bueno, lo retomó Jorge Volpi, ¿no? Porque se podía sacar las conclusiones. Si Florence Cassé y Israel Vallarta hubieran sido culpables, no me cabe duda de que las autoridades los habrían detenidos en su casa en flagrancia, con las víctimas ahí. Si no los detuvieron así y lo tuvieron que armar para la televisión, porque los detuvieron en otro lugar y trajeron a las víctimas, es que no ocurrió, es que no eran culpables. Si tuvieron que hacer el montaje y representarlo en televisión, es porque no había existido en la realidad. Y los medios no dieron ese paso de profundizar en el trabajo de Yuli y decir, ok, ¿qué hay atrás de este montaje? ¿No? O sea, el post-montaje es tan grave como el montaje, porque 4 años después se prestan otra vez a ese montaje con el video de David Orozco. O sea, que sale y todos los medios lo publican como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué es siempre como si no hubiera pasado nada? Eso me desespera. Así es, Emanuel. Yuli, voy a dar estos nombres, Carlos Loret de Mola, Pablo Reina o Reina, y Azucena Pimentel, que era productora, conductor, reportero y productora. En el oficio y en la experiencia de televisión, ¿crees tú que, y te digo, doy los nombres, puedes referirte a ellos en lo particular o en general, en global, lo que quiero preguntar es si puede ser creíble que no se hubieran dado cuenta de que estaban frente a un montaje, como luego se ha ido señalando, y que haya excusas de algunos de ellos, sobre todo el conductor, diciendo, bueno, pues es que no me di cuenta en ese momento, no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. En la experiencia, la lógica, el trabajo periodístico, la dinámica de un canal de televisión como Televisa, ¿es probable engañarlos con un montaje así, Yuli? Es que es probable que suceda cualquier cosa, pero lo grave es que es creíble cualquier cosa. Y yo creo que aquí está como el daño principal de las noticias falsas, porque para mí este fenómeno, aunque en esa época no teníamos tan acuñado el término, pero esto que sucede para mí es un tipo de noticia falsa. Es una fake news que es el ejemplo perfecto de una fake news. El gobierno tiene un objetivo, para cumplir ese objetivo se vale de los medios de comunicación, en este caso de las televisoras, y las televisoras construyen o le dan casi en bandeja de plata y con una construcción muy tipo novelesco, lo que decía Manuel hace un momento, lo que necesita para cumplirse ese objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace creíble una realidad. No se llega al fondo para conocer esa realidad, para saber esa verdad. Y si el periodismo no está comprometido con conocer esa verdad y conocer esa realidad, entonces se va a quedar con la construcción de la credibilidad. Depende de muchas cosas. Para algunos de estos personajes yo tengo una respuesta clara porque yo sé lo que vi. Desafortunadamente yo no me quedé con las copias,
en un acto de, digamos, de ética, no quise copiar todo lo que yo había, lo que había visto y que me había confirmado muchas de las cosas que yo ya había investigado. Pero si no lo puedo demostrar, no lo voy a decir. Entonces, también que cada quien pague el precio que tiene que pagar. Y creo que lo que ha sucedido en estos años es que la historia, como en pocos casos, pero la historia, el tiempo, el público, han puesto en su mayoría, no son decisiones absolutas, pero en su mayoría le ha dado lugar a cada quien. Y cada quien tendrá que responder y eso tendrá, como las está teniendo, consecuencias sobre sus propias carreras o méritos u objetivos periodísticos que puedan tener un poco más adelante. Bueno, pues estamos ya en esta parte final del tiempo que hemos dedicado para este tema que da para mucho y que podríamos avanzar buen rato. Pero Emanuel, lo que quieras agregar, lo que nos quieras hacer como reflexión final, tenemos 3-4 minutos todavía para una y 3-4 minutos para otra. Lo que desees decir, ya que te pregunto frente a todo lo que hay aquí, Emanuel, por favor. Pues dos cositas. Primero, yo creo que es importante que no sea Yuli la que tenga que denunciar o decir estos sabían o no sabían. No hace falta. Yo diría no hace falta que lo haga porque se puede ver las imágenes detalladamente y entender que ellos sabían que esto no era un operativo policial real. O sea, solamente analizando lo que es público, no queda duda de que ellos están presentando como si ocurriera en vivo algo que saben que no ocurre en vivo, porque saben que ya hay policía ahí y saben que cuando están haciendo como que controlan a Israel Vallarta y le pasan las esposas, saben que lo hacen para ellos, para las cámaras, saben que no lo están haciendo en la realidad, ¿no? O sea, me resulta muy interesante el comentario de Florence Cassé en la serie, y yo desconocía esto, su impresión, y cuando da su impresión y dice, yo estaba ahí a la espera, pasó mucho tiempo, no sabía qué pasaba, me pusieron un cobertor en la cabeza, no entendía qué pasaba, escuchaba voces y pensé, estas personas están en la misma situación que yo, y escuchaba a las personas que fueron presentadas como víctimas, ¿no? Uh-huh. Y ella pensó que eran personas que también habían sido detenidas y traídas ahí para no sabía qué, o sea, y digamos que no hubiera sentido eso si fuera culpable, no hubiera podido relatar esa emoción si fuera culpable y las tenía secuestradas. O sea, ahí está contando algo que sintió realmente, ¿no? Su confusión, o sea, no entendía qué pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, me resulta un comentario muy interesante sobre el desarrollo y sobre, pues, yo creo que ella estaba ahí, digamos. Entonces, eso es una buena pregunta para hacerle a Florence Cassé. La actitud de Pablo Reina, ¿no? Porque yo ya entrevisté a Israel Vallarta sobre eso y él, pues claro, de cómo participaban o organizaban el montaje, ¿no? Uh-huh. Y nada más para terminar, un comentario muy breve, pues con la sorpresa de ver que ahora el presidente comenta mucho sobre la serie, le está haciendo mucha publicidad, y encarga ahora el análisis del caso a Rosa Isela Rodríguez, después de ya haberlo encargado a Olga Sánchez Cordero y luego a Adán Augusto López. O sea, ¿cuántas manos tiene que pasar en análisis del caso para que, cuando ya lo tienen hecho desde hace varios años y ya habían llegado a la conclusión de que no existían pruebas contra Israel Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lento y cuesta entender lo que está pasando ahí también. Gracias, Emanuel. Yuli García, para cerrar esta mesa, esta plática, tu reflexión, por favor, Yuli, sobre lo que quieras aportar. Sí, Julio, 3 cosas, espero ser rápida y no consumir más tiempo necesario. La primera, creo que la forma de hacer periodismo de cada una de las personas que hayan participado en esta historia, la forma de hacer periodismo compromete también una decisión moral, porque eso habla también de cómo enfrentas otros problemas o cómo enfrentas otras personas. Y lo más importante es que siendo periodistas, tal vez un ciudadano común no tenga esa responsabilidad, pero siendo periodistas sí tienes un compromiso moral con la verdad
y un compromiso ético. Entonces, pero no se queda solamente en los periodistas, a la sociedad creo que también le corresponde también elegir la forma de conocimiento que desea aceptar. Y en esa aceptación hay también una decisión y una responsabilidad moral, y eso habla de la forma como tú actúas en sociedad y actúas dentro de tu vida. Lo segundo sería como dejar, o he pensado mucho en estos días que estas noticias falsas, estas fake news, esta posverdad, estos hechos alternativos, que insisto, en esa época no teníamos todos esos términos, pero estamos hablando de las mismas realidades o fantasías. Lo que hacen es reforzar unas apreciaciones subjetivas que reemplazan a la verdad. Y creo que como ciudadanos o como sociedad tenemos que estar muy atentos a ellos, ni se diga como periodistas, porque la verdad no se debe perder. No existen distintas verdades, ni existen los hechos alternativos. Lo que se opone a la verdad es la mentira, y no hay nada más. Pero creo que con un pluralismo crítico se podría llegar a esa verdad, y tampoco no permitiendo, que creo que sí estamos cayendo hoy en día en eso, que la verdad también sea consumida u opacada por las opiniones, porque no es una cuestión de opinar si son culpables o son inocentes, si estoy con Andrés Manuel, entonces son inocentes, y si estoy con Calderón, entonces son culpables. No tiene que ver con eso, tiene que ver con hechos y tiene que ver con lo que se pueda comprobar. Y lo último sería que esto es un caso de corrupción, y que creo que estamos muy acostumbrados a pensar que la corrupción obedece a ciertas personas malignas que hacen ciertos actos perversos. Y creo que la corrupción debería trabajarse más como un asunto de prevención, porque este caso, pero también muchos otros, han demostrado que cualquier persona en las circunstancias indicadas es vulnerable a la corrupción. Y ahí entran los políticos, el secretario de Seguridad Pública, un conductor de televisión, un reportero, un productor, un empresario. ¿Por qué seguimos sin investigar a Margolis? ¿Por qué dejamos el poder empresarial, lejos del poder político? Creo que hemos hecho un trabajo, pero todavía falta mucho por hacer. Yuli, muchas gracias. Gracias a las dos. Les ruego me disculpen por esta última pregunta, pero no me puedo quedar sin hacerla, aunque haya una breve respuesta de ustedes. Emanuel, ¿qué le faltó al documental? Uy, no lo sé, porque no es mi documental, pero desde mi punto de vista, un análisis muy crudo del papel de los medios de comunicación. No basta con tener la entrevista de Carlos Loret de Mola y Pablo Reina, que aparecen realmente ahí para tratar de lavar su imagen. Ellos utilizan el documental tanto como el documental utiliza su entrevista, y yo creo que no es suficiente, y hay una gran responsabilidad, y yo coincido con Yuli, hay una responsabilidad crítica, ¿no?, de la sociedad, primero de los medios de comunicación en la calidad de la información y la veracidad de la información que transmiten, y yo creo que el documental no entra en esa parte. Y finalmente, en este caso, muchas de las injusticias han sido propiciadas por la falta de información. Por eso estoy a veces como reivindico mucho el trabajo que hizo Yuli, que hicimos Leonor Mayor en Viña y yo, porque intentamos alertar de lo que estaba pasando con la familia Vallarta, y vamos a entrevistarlos, a preguntar su versión de los hechos, y ellos se extrañaban porque no venía ningún medio mexicano a preguntarles y a investigarles. Y se podría haber alertado más, se podría haber prevenido lo que pasó en 2009, todas las torturas, las detenciones, lo que pasó en 2012, pero suena muy ingenuo también por mi parte pensar que por mi trabajo voy a prevenir la tortura en este país. O sea, eso es absurdo, ¿no?, de alguna manera, pero sí, se nos cerraron todas las puertas en esa época. Realmente hablamos con muchos directores de periódicos presentándoles lo que había en el expediente, y hubo una indiferencia muy generalizada, los mismos que ahora aplauden la serie. Gracias, Emanuel. Yuli, la misma pregunta, aunque sea con respuesta breve. Yuli, ¿qué le faltó al documental? Yo creo que el gran valor del documental era lo que decía, difundir con el mismo poder de impregnación o de alcance en la sociedad
si al principio, si hace 15 años se difundió una manipulación de la realidad, ahora se difunde esta verdad con el mismo alcance y en el mismo tono como se hizo. Pero no es suficiente. Yo creo que al documental, para complementar ese gran trabajo que sí es el documental, hay que leer la novela de Manuel Steele, el libro de Manuel Steele. Creo que es el libro que mejor profundiza la investigación mejor realizada en torno al caso, para no tener una opinión tan trivializada y superficial sobre un asunto, sino para conocer realmente cómo es la construcción de estas realidades desde un poder que abarca distintos ámbitos de la sociedad. Pues verdaderamente les... Que no nos vuelva a pasar lo mismo, es que nos ha pasado en el caso de Florence Cassé y Vallarta, nos ha pasado en el caso de la niña Frida Sofía en el terremoto, nos ha pasado en el caso de Ayotzinapa y la verdad histórica, nos ha pasado en el caso de Devani Escobar y el supuesto asesinato. Es que es absurdo lo que siempre en alianza con distintas esferas de la ciudadanía nos hacen creer mentiras, y creo que tenemos que estar más atentos, y para eso hay que conocer a profundidad lo que sucede, y creo que el libro es una buena opción, y el documental también lo es, por supuesto. Emanuel, muchas gracias. Buenas tardes. Mucho aprecio el que hayas estado aquí. Gracias, Julio. Un abrazo. Y a Yuli Igual. también, por supuesto. Yuli, gracias. Buenas tardes. Aprecio mucho que nos hayas acompañado. Gracias, Julio. Un saludo a Emanuel y un saludo también para todos los que nos ven. Gracias.